Hola, buenos días amigos navajeros. Hoy nos encontramos en un sitio que no es el mío, pero he decidido hacer el vídeo de igual manera porque lo he visto importante, lo he visto divertido y todo gracias al canal de Bushcraft Valladolid. Diego, muchas gracias por pasarme este reto de las 5 navajas que nos hacen llorar. El reto consiste en enseñar en cadena 5 navajas pues que nos hacen sufrir, que nos han hecho hacer penurias, que nos dan alegrías también. Yo voy a presentar mis 5 navajas que han hecho llorar. Y vamos dentro con el vídeo. 3, 2, 1. Bueno, pues vamos con la primera navaja. Dentro navaja, una multiusos. Una multiusos que adquirí en una tienda oriental de baja calidad, pero era mi ilusión, fue una de las primeras navajas que compré de este tipo multiusos. Y bueno, aquí vemos que la he intentado afilar, reafilar y afilar, y es que el filo, por más que le doy, aquí no saco apenas nada. Pero bueno, lo mejor es los destornilladores que me sirven, y el abrelatas, destornilladores que me sirven para quitar algún tornillito y demás. Le puse la primera rabiza, os podéis reír perfectamente, es una rabiza normal y corriente, de las primeras que hice, pues tendría poquitos años. Pero bueno, esta la siguen vendiendo, la siguen vendiendo en diferentes tamaños. La segunda navaja fue adquirida con 13 años. Esta llevaba una gemela, una navaja gemela, la perdí. La historia de esta navaja es que me la regalaron y bueno, esto no sé ni siquiera el acero que es, pero esta me hace ilusión y bueno, por más que la he intentado, igual son aceros un poco malitos, digámoslo así. Está torcida, los liners, sobre todo las cachas, si os fijáis, están ajadas, agrietadas, por más que las humedecía, las aplanaba, nada, esto imposible. Esta la dejé por imposible, pero sin embargo le di una capita de goma laca para dejarla para mi historia. Lleva aquí una argolla que es muy bonita, a mí me parece muy bonita. Esta la tuve que lijar porque esta tenía puesta dibujitos de Metallica, que era, bueno, el grupo musical que me gustaba y me gustaba, y tenía letras de Metallica y demás. Bueno, pues la decenté un poquito más y la dejé prácticamente como estaba, pero si os fijáis, que esto es imposible volver a rematar. Y esta es un poquito, os cuento la historia también de cada una. Ver roza, es que es imposible, es que hasta roza, ¿lo oís? ¿Lo oís? Bueno, la siguiente es otra regalo de mi cuñado, que esta preciosidad, pues eso, unos aceros desconocidos, yo no sé qué tipo de aceros tendrán. Acaso que no es que cortara mal, pero me dio dolor de cabeza porque para sacarle este filo que veis me tiré un montón de tiempo. Justamente cuando tengo el filo sacado, lo gracioso fue que saltó el backlog, saltó y la pieza se quedó descolgando, así, pin, pin, pin. ¿Qué hice? Desarmarla, como podéis ver, saqué todos los segmentos, la desarmé totalmente y nada, la pieza que va dentro, empujando el backlog por dentro, era imposible de soldar. Bueno, me dio unos dolores de cabeza. Total, que se le ocurrió a uno de mis hijos, dice: papá, ¿y por qué no pones una pinza de mamá? No sabía a lo que se referían, y resulta que era una horquilla, y con una horquilla le hice una traba y me hizo de muelle. No es un muelle grande, pero
es de uso. Cuando yo... se puede usar la navaja. Cuando yo la abro, ¿ves? Tengo que pulsar aquí arriba para que encaje justamente y se trabe. Pero bueno, la puedo ir usando. Pues esta es otro dolor de cabeza que me dio. Luego te quería una para salir fuera. Seguía, bueno, pues en mi plena juventud y quería una que se pudiera colgar. Y bueno, pues se me ocurrió esta medio esqueleto, ¿sabes? Que no tiene mucho. Es una navaja que suelen dar hasta en las comuniones. Yo estaba tan ilusionado. Una navaja de las comuniones. Pues yo estaba loco de contento porque me regalaron una navaja en una comunión. Vi la tornillería, yo la desarmé, esto para mí era, vamos, la repanocha. Pero de hecho, coñe, encima... Va, pues la hemos apañado, así ahora, parece que va. Uf, si se llega a romper más, ya no sé dónde íbamos a remendar. Bueno, la cuestión es que lleva un mosquetón que me parece una fardada, porque esto me lo colgaba yo en mi cinturón y iba yo tan chulo, por la cara inversa, claro, que era donde se ve la tornillería. La otra cara es horrorosa, horrorosamente horrorosa. Pero bueno, yo le daba la vuelta porque parecía pues así algo más psicodélica, algo más mecánica la navaja. Y bueno, pues esta es otra de las historias que tengo de esta navaja. Yo, como veis, esta la sigo conservando porque cada una tiene su historia. Y por último, el órdago. Esta es la caña, esta para mí es la mejor, que se llama el machoque. Este es el machoque. Esta más me emociona enseñárosla. Esta fue regalo de mi suegro. Esta yo no sé si es que la tenía mi suegro para cuando conocía a mi mujer, la tenía reservada ahí, pero vamos. El machoque. Esto ahora veréis por qué la llaman el machoque. Esto, pues, vamos, una comando de Albacete. Esto es un... Aparte que pesa, que aunque no corte, la puede ser de arma arrojadiza, puedes calabrar perfectamente, es una rompehuesos, una rompe todo, mira cómo está de hecho. Y os voy a hacer una demostración, ¿eh? Veréis que tengo aquí una serie de cosas que diréis, bueno, ¿y para qué tiene Rubén esto? Pues es que esta la utilizábamos, además de corte, de herramienta de corte, herramienta de cascanueces, ¿eh? Esto le dábamos a las nueces y esto vale para todo. Es la machoque comando, esto es una reliquia. Esto es una reliquia, chicos. Como veis, tiene años y años de uso. Esta la intentaba decentar, pero prefiero conservarla como la tengo. Funciona, lo único, pues eso, que está desviado la hoja, pero bueno, hace su función y, oye, es consistente, ya te digo, si no corta, de arma arrojadiza. Bueno, pues estas son las cinco piezas que tengo que me hacen llorar, pero que a la vez tienen una historia muy bonita, y tengo que dar gracias al canal de Bushcraft Valladolid. Diego, muchas gracias por pasar la ronda y que esta cadena se siga alargando, porque me parece interesante este juego y además es entretenido y podemos enseñar otra serie de piezas. Yo voy a nominar a mi amigo Jaime de AWOL, que seguramente que me esté escuchando, y a ver qué piezas nos presenta él. Pues muchas gracias, compañeros, por el ratito y espero que os haya entretenido. Muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a probar a ver cómo hace el machoque, ¿eh? Vamos a probarlo. Venga. 1, 2, 3. ¡Yua! Machoque. Aquí está. Ahora la nuez, no sé dónde vamos a comérnosla, pero bueno, aquí está. Ahí está, la demostración del machoque. Gracias, chicos.